Antes de empezar quiero orar y, y sé que Dios tiene algo bueno para ti y para mí. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, gracias porque hasta este momento tú has estado con nosotros. Gracias porque sé que tu palabra es la que nos lleva a esa realidad contigo, aún más cercano cada vez, cada minuto, cada segundo, para poder saber de ti y tomar nuestro compromiso en ese plan divino sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo les fue en la semana, no? Podríamos escribir un libro, ¿no? De lo que te pasó en la semana, de todas las diferentes circunstancias que pasaste y a lo mejor emocionalmente, sentimentalmente y a lo mejor circunstancias que fueron por terceras o cuartas personas que a lo mejor crearon una crisis, ¿no? O a lo mejor al contrario, te fue de beneficio para ti el poder tener estas circunstancias que se atravesó para ti, ¿no? Y lo puedes tomar como algo que viene mal para ti o lo puedes tomar que viene algo bien para ti. Va a depender de las circunstancias y depende de tu emoción personal o cómo estamos tomando las cosas. Entonces, yo quiero hablar un poquito de lo que es, voy a empezar con una serie y yo la tomé como parte 1. ¿Quién ha tenido una cita? ¿Para trabajo? Unos para andar romanceando, ¿no? Hay unos que les encanta andar romanceando, hasta en el Facebook se escriben en una página para andar romanceando, ¿no? Entonces, y de una u otra manera hemos tenido citas diferentes. Entonces, esta va a ser la primera parte de esta pequeña serie que voy a dar de citas. Y normalmente en las redes sociales, siempre, si tú quieres conocer a alguien, puedes ir a las redes sociales y puede salir algo de la persona. Puedes poner hasta tu nombre con tu apellido y van a salir en Google y va a salir información. Si tú tienes redes sociales, va a salir información de ti. Va a salir. Si no tienes, no va a salir. Yo sé que si pongo la de mi papá, que tiene 94 años, no va a salir casi nada, porque él no maneja nada de redes sociales. Va a estar lo más básico, que a lo mejor hizo su INE en aquel entonces, de aquel entonces tuvo por ahí su credencial de lector. No le llamábamos INE, era credencial de lector. A lo mejor va a haber algo de información muy escasa, pero hay gente que está actualizada de tal manera que pone su nombre y pone sus apellidos completos y va a salir mucha información de esa persona, fotografías, lugares de ido, o sea, lo vas a ver. O si lo haces en Facebook, lo vas a ver en esa manera. Y hay gente que es diario que lo está haciendo y constantemente. Y menciono de eso porque es pasar tiempo ahí para poderlo hacer. Es pasar tiempo. Y hasta hoy en día le meten hasta musiquita, ¿no? Para darle ese fondo a esas redes sociales. Y es tiempo. Y hay gente que ahí andan siguiendo, ¿no? Andan siguiendo y pues no estoy en contra, simplemente estoy diciendo en el aspecto de que mucha gente siempre no ponen su peor cara, tratan de ponerla mejor. ¿O no? ¿Digo la verdad o no? Tratan de ponerla mejor. No se ponen cuando se levantan de la cama y despeinados o despeinadas. O sea, no. Tratan de ponerse. A ver, imagínate que ustedes todos viniéramos en pijamas, así como se levantó de la cama. Y todos viniéramos, o sea, con el cafecito. Bueno, lo vamos a tener, ¿no? Más adelante vamos a tener cafecito también antes de la reunión. Porque así ya así no se me va a dormir, ya va a tener cafecito, ya va a tener la cafeína ahí y ya no se me duerme entre la plática. Entonces, y menciono todo esto porque de veras, o sea, a veces hay unas medias verdades que se exponen y a veces las tomamos con una verdad real. Y esto es lo que quiero enseñar con ustedes. Y esta es la palabra que voy a usar.
el engaño está vivo. O sea, está latente. Yo puedo seguir a una persona determinada porque me gusta el estilo, cómo lo está haciendo, subiendo en las redes sociales, pero yo no sé realmente qué tipo de pecados en su vida trae. ¿Por qué? Porque no le conozco. No le conozco, simplemente lo he visto. Tú me puedes hablar de López Obrador, pero no lo conoces. Nada más oís lo que poquito que dice y los argumentos políticos que mencionan, pero no lo conoces realmente. Nada más porque está mencionado constantemente en las redes sociales, en las noticias. Está constantemente y conoce, pero no lo conoces realmente, no conoces su trasfondo de vida. No lo conoces. Y casi normalmente un engaño quiere decir, es un complot para tomar ventaja de otra persona e influenciarla. Eso es lo que se está haciendo. Ahorita con las redes sociales, en el aspecto de, hablando de lo que tenemos también muy notorio, Ucrania y Rusia, del conflicto que hay allá, o sea, unos dicen su verdad del lado ruso y su verdad que dice el lado ucraniano. Pero dentro de la regla para dar una consejería, tienes que oír las dos verdades, porque cada quien tiene sus dos verdades para que tú tengas un justo juicio de las cosas. Y esto se le llama discernimiento. Discernimiento, para que sepas qué es lo que es correcto. Y es lo que a veces no tenemos. Normalmente nos cargamos a un extremo o nos cargamos al otro porque nos vemos emocionalmente involucrados. Y ese es un problema que tenemos. Nuestra emoción es parte de nosotros, porque no sabemos tener esa parte media. Esa parte media de entre nuestras emociones y las decisiones de la verdad de cada persona. Nos cuesta trabajo. Y la única manera, y lo voy a decir de esta manera, la ausencia de sabiduría procedes a que caigas al hecho de error. La ausencia de sabiduría. Y es lo que normalmente nos sucede. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Es bien conocido, el temor a Dios. El temor a Dios. Si Dios no está involucrado en las cosas y el discernimiento no está involucrado en ti, sobre tu vida, de la cuestión verdad con Dios, la vas a regar y la vamos a regar. Porque vas a actuar incorrectamente y vas a dañar a los que están a tu alrededor. Y no vas a poder hacer un justo juicio de las cosas. ¿Por qué? Porque está involucrado tu sentimiento. Las decisiones, y así es, y es así, las decisiones tienen que ser con justo juicio, tomando las dos verdades de tu circunstancia que te está rodeando. Y lo que ha pasado con el engaño, que ese engaño nos atan. Vamos a ir a Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Y voy a hablarles de los gadoneítas. ¿Se acuerdan del Gadareno? De la Biblia. Pues él era de esa ciudad, pero yo estoy hablando de tiempos mucho más atrás del Gadareno. En Josué capítulo 9 menciona, capítulo 9, verso 9. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, ellos, al contrario, procedieron astutamente y fueron con los embajadores poniendo sobre ellos asnos, costales, odres de vino viejo, rotos, remendados y sandalias viejas, recocidas
en los pies, con vestidos viejos sobre sí y en el pan y el pan de su provisión seco y mojoso, presentándose ante Josué. Miren, voy a dar una rápida explicación de ellos. Ellos ya habían oído, ya habían oído lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con todos los demás pueblos. Y en el verso, nos brincamos en verso 24, mencionan ellos detalladamente. Dice, yo estoy leyendo la versión Biblia textualizada, por eso va a estar poco diferente a la versión 60 y la actualizada. Dice, diciendo ellos, ahora dice verso 24, y respondiendo a Josué le dijeron, se nos informó detalladamente que Jehová tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que en esta tierra destruyera a todos los habitantes de la tierra, y fuimos atemorizados de gran manera respecto a nuestras vidas. A causa de ello hemos hecho esto. O sea, los engañaron, planearon este engaño con el pueblo de Israel, mintiendo de que ellos eran una tierra muy lejana, que eran de una tierra muy lejana. ¿Por qué? Tenían miedo. ¿De qué? De los informes que tenían sobre el pueblo de Israel. Si Dios está con nosotros, la gente tiene que tener miedo. El diablo tiene que tener miedo. Si Dios está de nuestro lado, los demás van a tener miedo de lo que estamos haciendo en Dios. Josué estaba haciendo la voluntad de Dios sobre la vida del pueblo, sobre él y la del pueblo. Y los demás lo oían. Y el enemigo sabe si tú estás haciendo y estás destruyendo sus fortalezas en la vida a tu alrededor, de toda la gente que está alrededor tuya. Y él ha buscado estrategias para engañarte o engañarnos. ¿Para qué? Para hacer alianzas. ¿Qué es lo que sucedió con los gabaonitas? Pero ellos tenían el informe completo de antemano de que ya habían destruido a Jericó. ¿Se acuerdan lo que le sucedió a Jericó? Se cayeron las murallas y sin ningún esfuerzo humano, simplemente se cayeron. ¿Qué hicieron? Caminaron alrededor. Entonces, ellos tenían miedo y prefirieron hacerse siervos de ellos que los mataran. ¿Te imaginas? Dijeron, planearon. Esa ciudad planeó y dijo, no, mejor vamos a hacer de alguna manera, los engañamos, no nos matan y aunque nos vuelvan esclavos, pues ahí vamos a estar vivos. Qué triste. Pero lo más triste de esto es esta parte que ellos no hicieron. A veces nosotros le pedimos a Dios que obre milagros sobre nuestras vidas o sobre nuestras familias, pero con el menor esfuerzo posible. Pues que lo haga Dios y que me ayude. Yo ya lo estoy pidiendo, pero sin el menor esfuerzo. Y ellos no hicieron su tarea, el pueblo de Israel. No hicieron su tarea. Vamos otra vez ahí a capítulo 9. Dice, verso 14 del 9. Entonces los varones tomaron sus provisiones sin consultar a Jehová, o a Yahvé, o a Dios. El pueblo de Israel no consultó. Me voy a ir más singular. Josué no consultó a Dios cuando vinieron estos hombres a dar pacto de alianza. No consultó. Error. ¿Cuántas veces no hemos consultado a Dios y hemos decidido por nosotros mismos? ¿Cuántas veces? Por eso estoy hablando de la cita. Tenemos que tener una cita divina constantemente para poder discernir nuestros tiempos. Son bien difíciles hoy en día nuestros tiempos. ¿O quién se le hace bien suave?
andar viviendo esta vida que estamos viviendo hoy en día, con las familias, los hijos, y ahora que las amenazas nucleares, que eso se veía en los 60, ahorita ya lo estamos viendo ahorita en los 2020. Antes pensábamos que estábamos muy lejos de una a otra, ahora ya no. Ya la tecnología y el poder humano de destrucción ya se volvió más masivo, más masivo. Más todos los argumentos que vienen de que nos pasa cerquitas unos asteroides por la información y tecnología que tenemos. O sea, ¿qué hace, qué pensamiento hace que tengas tu temor? Mucha gente así está, con miedo. Son dos áreas: asteroides que pasan cerca de la Tierra y bombas nucleares que pueden pasar de un continente al otro. Bombas nucleares. Y una guerra que ahorita se está muriendo muchísima gente. Y ahorita nosotros, tranquis. Y tal vez tú dices, ay, es que yo tengo un chorro de problemas. Pues sí, pero están muy graves. Ellos están en un extremo. Nosotros no. ¿Y cuál fue el problema de Josué? Siendo él el encargado del pueblo de Dios, no consultó a Dios. Decirle, Dios, enséñame el corazón de estos gabaonitas. No se acercó, no preguntó, se le hizo fácil. ¿A poco no a veces se nos hace, sí, que lo haga, está bien? Preferimos a veces, sí, para no tener alguna fricción. Tenemos que aprender, por eso es importante siempre, si vamos a corregir a alguien, o vamos a bendecir a alguien, siempre lo tenemos que hacer bajo el régimen del fruto del Espíritu. Si no, vas a tener problemas. Yo sé que he regañado a mis hijos con esa autoridad de exageración de padre de familia, no bajo la influencia del Espíritu. Yo sé que lo he hecho. A usted también, no se haga. O sea, uno lo hace y no se detiene tantito para decir que sea el fruto del Espíritu que fluye. Señor, dame ese dominio propio para poder tener y poder expresar eso que vieron que tenían que corregir. Y lo hacemos con nuestra, ¿y qué causamos? Pues más coraje con los hijos, ¿no? Son dos tareas. He hablado últimamente de lo que es honrar a los padres, la honra de los padres, de los hijos hacia los padres, pero tiene que venir consigo, tiene que ver consigo ese de padre, el saber no herirlos, discernimiento de la manera de no herirlos, pero ellos te tienen que honrar. Si no te honran, ya está quebrado el asunto. Y pasa igual en el matrimonio. En el matrimonio, el esposo tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, es algo sobrenatural, tiene que ir más allá. Para entenderlas, ni las pienses entender. O sea, simplemente ámalas. Pero en el caso de ellas, tienen que ver el respeto. Si tú no respetas y estás pidiendo que te amen, pues ahí porque está quebrado el asunto. Por eso hablo que una consejería es 50-50, su verdad de la persona y la verdad de la otra. Y en los hijos pasa lo mismo. Para que ellos nos honren, no es que nosotros merezcamos que nos honren. La Biblia dice, hónralos. No dice si es bueno o malo el padre. Ahí sí. En el caso del esposo dice que la tiene que amar como a la iglesia. Y a la mujer le dice que lo respete. Es que a la mujer se le da más fácil amar, al hombre no, ¿cierto? Entonces, aquí no consultaron al Señor los gabaonitas para decirle, enséñanos nuestro corazón con quien estamos tratando. Y yo sé que Dios le hubiera dicho a José, no, ellos son, destrúyelos. Se oye feo, ¿no? Pero ¿saben por qué Dios mandó que destruyera a todos los pueblos? Porque era una guerra que tenía que él contender con ese, para que no se contaminaran de la idolatría, del paganismo, y él cortara y que se mantuviera el pueblo de Dios santo y puro. Hoy en día es lo mismo, pero
es en el lado espiritual. Por eso cuando tú ves a alguien y sigues a esa persona que dice, ay no, es que parece bien ese hombre o esa mujer que tal vez hace ejercicios, es aeróbico, pero ¿qué pecados trae su vida? No lo sabes. Se puede transmitir cosas en el mundo espiritual. Estamos en una guerra. La guerra que vemos en Ucrania no se compara con la guerra espiritual que hay todos los días, a todo momento. Dice, a tal grado dice la Biblia, y lo expresó David, que hay un ángel acampando alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces esta guerra siempre ha estado ahí. Está la guerra del bien y del mal desde que Adán comió el fruto en el huerto del Edén. Hay esa guerra. Y hay esa guerra en nuestro ser de meditar la palabra, de orar, de buscar el rostro de Dios, de no apresurarnos en nuestras decisiones, sino consultar en Dios. Hay esa guerra porque siempre queremos hacer lo que se nos pega en gana y no consultar con Dios. ¿Por qué? Porque te haces real a Dios sobre tu vida y pides el consejo de Dios directo. Sí es bueno que nos aconsejen, ¿no? Personas que están buscando de Dios, pero muchas veces las decisiones que hemos tomado son consecuencia de esas malas decisiones por falta de sabiduría. Y como menciono, voy a repetir esta parte. La ausencia de sabiduría va a causar que tú entres en un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la regaste y vas a tener que pedir perdón, arrepentirte, cambiar. Y eso tiene que ver con el corazón. A ver, ¿quién le gusta andar pidiendo perdón cada rato? ¿No? ¿O a quién le gusta que le estén confrontando? Tampoco. Pero si no buscamos esa guianza de Dios, va a llegar un gabaonita, o a lo mejor estás dentro de ese valle de decisión y que se te expuso ese engaño, pero tú no lo has detectado que ese engaño. No, está bien, vamos a dejarlo. Hoy en día sí, vamos a dejar a los chamacos, no les pegamos porque pues se van a frustrar, les va a pasar algo. O eso no nos han enseñado últimamente, que no les pegues a los niños, que los vas a traumar. Y la Biblia dice que hay que darles con la vara de la corrección. Pero tristemente sí lo hacemos, pero lo hacemos enojados y con coraje. Y pues ahí sí hay problema, ya brincaste las trancas. Estás como Moisés. Moisés, Dios le dijo, háblale a la piedra, y agarró el garrote y le pegó a la piedra y salió agua. Y por eso no entró a la tierra prometida. Acciones emotivas. Entonces, cuando tú aprendes a discernir, vas a discernir, pero porque estás siendo alineado y guiado por Dios. Y eso no va a entrar tus sentimientos. Si han oído esta frase, ¿no? Que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Todas las decisiones que tenemos que tomar es de esa manera. No tiene que ser por la emoción. Ay, es que ahora sí sentí bien suave. No, aunque no sientas suave, tienes que ir a orar. Aunque a veces tengas sueño, tienes que ir a orar. Aunque me duerma con la Biblia porque la estoy leyendo, tienes que hacerlo para meditar. Es la manera en que nos vamos a poder alinear con Dios para tomar buenas decisiones y que salga bien las cosas. ¿A quién le gusta que le salga bien las cosas de todo lo que uno hace? Todos. Pero dice que la única manera de que suceda eso es que tienes que meditar de día y de noche. De día y de noche. Sus mandamientos. Ahora te pregunto, ¿los meditas? ¿De día y de noche? Yo diría, ¿quiénes van en la noche al baño? No levanten la mano. O sea, en esos lapsos que te levantas así medio sonámbulo, medio dormido, ahí puedes usar ese momento. Pero es porque tú quieres tener esa cita. Yo he oído muy
muy, muy seguido esta palabra. Yo creo que también ustedes. Uy, qué aburrido estoy. ¿Saben de quién los he oído? De nuestros jóvenes y nuestros niños. Pero eso depende de la actitud del corazón del niño. Si el niño quiere aprender, va a aprender aunque el profesor sea el más lento posible. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero regreso, queremos todo fácil. En Estados Unidos dicen easy pay. O sea, estoy haciendo un trabajo fácil y gano dinero. Ya no quieren buscar algo más. Y ese ha sido uno de los errores de Estados Unidos. Han mandado el trabajo de mano de obra fuera y ellos solamente, ay, voy a administrar. Y está sucediendo lo que sucedió. La economía está fallando. Y podría entrar en geopolítica, pero no voy a entrar. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Siempre es un esfuerzo. Siempre. En todo. Si hiciste un esfuerzo aquí en esta parte, vas a seguir teniendo que hacer un esfuerzo más acá, si quieres la bendición de Dios. O sea, Dios no entrega sus perlas a cualquiera. Dice más feo, ¿no? Pero a cualquiera. ¿Por qué? Porque hay que buscarla. Han hecho en las minas, en Pachuca, que era las minas de plata. O sea, son callejones enormes por kilómetros que buscaban esa plata y extraerla, con un montón de trabajadores, y murieron un montón de trabajadores. Estoy hablando de los tiempos de los 40 en Pachuca, y que muchos jóvenes murieron ahí buscando esa plata. Y pues las empresas, ¿no? Sacando la plata de ahí. Y entre todos ellos, en esos años 40, fue mi abuelo. Murió a los 32 años por las minas. Porque no había tanta protección como hoy en día. Murió por los gases. Que ni lo conocí, nada más tengo una foto de él. Pero tenían que hacer un esfuerzo. Y hoy no, hoy todo es easy. O sea, todo fácil. Agua caliente, ábrela ya. ¿Por qué? Porque ya tienes un boiler de paso, un boiler estacionario, agua caliente. ¿Quién le tocó usar leña de esos boilers de leña? Que no se usaba gas. Estaba y le echabas para que calentara el agua, y ya con la presión salía. Y tenía sus salidas y salían vapor en la parte de arriba, y ya cuando estaba bien caliente. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque si queremos las promesas de Dios, vamos a Pedro. Ya voy a ir terminando esta parte de esta plática. Si vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, perdón, es capítulo 1, verso 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, número 1, preciosas. Y luego, grandiosas. Son dos acciones que Dios tiene, pero va a depender de cómo tal vez tú digas, no es cierto, no son preciosas. Si tú eres bien negativo, tú vas a empezar, no. Así, no es cierto, no son preciosas. Y va a ser grandiosa, tampoco. ¿Por qué? Porque ¿cómo está tu mente y tu corazón? Ya lo tomas todo negativo. No, está mal. Es que lo escribieron de esa manera y está mal. Pedro no debe haber dicho eso. Cuando Pedro dijo esto, que fue inspirado por Dios, la situación de la iglesia era bien difícil porque los estaban persiguiendo y los estaban matando. Y dijo,
preciosas y grandes promesas. Y hoy en día tal vez no nos están matando todavía, pero algo que sí están matando es tu fe, a base de engaño, en base de medias verdades. Yo leía por ahí en las redes sociales de un suceso de una persona y me puse a investigar ese suceso de la persona y no era cierto. Nada más porque es una figura pública, lo dijeron. Y no era cierto. Ya la habían mandado a 3 metros bajo tierra y no se había muerto todavía. Pero son las redes sociales. Si yo nada más hubiera leído esa parte y no hubiera investigado más allá, yo hubiera venido yo contigo. ¿Saben que se murió? Se murió. Y todavía estaba viviendo, ¿no? O sea, ¿qué sucedió? Le creí de tal manera a las redes sociales. Entonces no nos dicen la verdad realmente. Entonces hay que hacer nuestra tarea. El pueblo de Israel no hizo su tarea y fueron engañados. ¿Qué no hizo su tarea? De buscar el rostro de Dios para que discerniera y Dios les diera discernimiento de que ellos los estaban engañando. Es lo que ocupamos hoy en día. Hay muchísima información de todas partes y la única verdad segura es la palabra de Dios. Él es Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Él es el verbo de vida. Él es la palabra escrita. Es la única. Entonces, si no meditamos en ella, vamos a estar como todos los demás, con situaciones difíciles, sin saber resolverlas y metiéndonos en cada pantano, hundiéndonos y casi ahogándonos con los pantanos que nos hemos metido por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestra propia decisión. Y tenemos que acabar. ¿Quiere bendecir a su familia? Usted tiene que ser el primero bendecido y esa bendición que le llegue de parte de Dios poderlo transmitir a su familia, sabiendo que tuvo esa cita con Dios. Sabiendo que tuvo esa cita con Dios. Yo el miércoles cuando tenemos oración, Dios me habló bien clarito en primera de Timoteo capítulo 2, me habló bien clarito sobre la importancia de estar orando por nuestros gobernantes, los que tienen poder que se le entregó a través del pueblo. Bien clarito. Y después Dios me habla al final de ese mismo capítulo, léalo, se lo dejo tarea. Al final del capítulo, si usted empieza a interceder primeramente por toda la gente, por los que están en eminencia, gobernadores, y empieza a darle esa importancia al ser humano que no conoce de Dios, tarde o temprano Dios te va a enseñar, te va a enseñar lo que Dios tiene preparado para tu vida para que tú desarrolles dentro del cuerpo de Cristo y seguir ayudando a gente. Está en ese libro. A mí me sorprendió la última frase que usó el apóstol Pablo en esa parte que dijo: y yo que fui llamado a hacer esta acción para los gentiles. Después de que dijo todo eso, exhorto ante todo que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y todos los que están en eminencia. ¿Saben qué tan importante es orar por este hombre, Vladimir Putin? ¿Qué tan importante es orar por el presidente de Estados Unidos, por nuestro presidente aquí en México? ¿Saben qué tan importante? Y les mencionaba de que no es la única guerra. Hay 7 guerras todavía en el mundo que no se dan a conocer como la que nos han dado de información, que es esta, la más actual. Tenemos la de Afganistán con los talibanes, tenemos la de Irán con Israel, la de Etiopía, que es una guerra civil interna, que tienen más de una década peleando. De Yemen es igual, guerra civil. Israel y Palestina, que es una de las más viejas que hay. O sea, tenemos que estar orando por todos nuestros gobernantes y por las personas. Y cuando alguien se te atraviesa y te la ponga a Dios como cita, que tú estés listo para poderle dar las buenas noticias. Está bueno orar por ellos, está bueno orar pero con los que
Dios te va a acercar. Y yo lo he estado orando, tanto a mí me sucede como te va a empezar a suceder a ti. Y a lo mejor ya te está sucediendo. Gente que necesita de esas buenas noticias que tú tienes. ¿Qué? A Jesús. Y el amor dice, pero es que ocupo yo. Sí, vas a ver cómo Dios va a cubrir esa que tienes ahorita y para que eso que te va a cubrir de necesidad o acción o de paz o que te dé la sabiduría para actuar en cierta, esa misma sabiduría Dios te va a dar para que tú se lo puedas dar a otro. No nos la quedemos. Es lo que vas a empezar a hacer en este tiempo. Yo, alguien que conozco de años y venía aquí, de años, estoy hablando de un par de años, más de 7. Y me dijo tranquilamente, me dijo, no, es que yo no le pedí justificación de que no venía, porque no venía. Y me dice, no, es que para mí no me funciona. Así me dijo, no me funciona. Y digo, tú sabes que estás en mis oraciones. Y así quedó. Hoy en día me dijo, ay, no, es que esto que viene se está volviendo real lo que la Biblia dice. Pues yo te dije, yo te dije. O sea, entonces, yo sé que va a haber gente que se va a acercar a ti para que tú le puedas dar estas buenas noticias, que alineándose con Dios uno, nada es contra nosotros. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende.